veces el cuerpo habla antes que la mente. Lo hace en silencio, a través de sensaciones pequeñas que se acomodan en los hombros, en el pecho o en la espalda, como si fueran visitantes que llegan sin anunciarse. Cada gesto, cada tensión y cada respiración guardan un fragmento de lo que has vivido. Cuando te detienes, incluso por un instante, puedes sentir cómo esa historia se acomoda en tu interior. No necesita palabras ni explicaciones. Simplemente se manifiesta con la sinceridad de algo que no sabe mentir. El cuerpo registra lo que la mente intenta esquivar. Lo hace de una forma constante y paciente, como un cuaderno donde se anota todo lo que has sentido incluso cuando no sabías cómo nombrarlo. Una discusión que te sobrecargó, un día lleno de exigencias, un recuerdo que preferiste guardar en un rincón, o un gesto que te hirió más de lo que admitiste. Cada experiencia deja un eco, y ese eco se desliza hacia tus músculos, tu respiración, tu postura. A veces se convierte en un nudo suave, otras veces en un peso fugaz, y otras se vuelve una presencia constante que parece acompañarte a donde vayas. Los estoicos siempre entendieron que el cuerpo es un mensajero fiel. Decían que nada se sostiene sin una raíz interna, y que las señales físicas son la forma más sencilla de ver lo que ocurre en ese nivel profundo. Con el tiempo, aprendieron a observar sus sensaciones como quien contempla el mar en calma. No para analizarlas con rigor técnico, sino para reconocer que cada una tiene un origen, una razón y una salida. Cuando sigues esa mirada tranquila, descubres que muchas molestias no nacen de una lesión, sino de un exceso de carga emocional que se ha instalado sin que te dieras cuenta. El cuerpo también conserva momentos de luz. Un respiro largo en mitad de un día difícil, un abrazo que te dio alivio, una caminata que limpió la mente, un instante de gratitud que no buscabas. Estos momentos se adhieren a ti como una brisa suave, creando un equilibrio silencioso con las tensiones que también forman parte de tu vida. La combinación de ambos, de lo liviano y lo pesado, crea el mapa completo de lo que eres. Ese mapa cambia, se mueve y se ajusta igual que un paisaje ante el paso de las estaciones. Es común que uno ignore estas señales y siga adelante como si nada. La modernidad impulsa una velocidad constante que no permite escuchar, y cuando no escuchas, las señales se elevan. La tensión se vuelve más firme, el cansancio más profundo, la respiración más corta. No es un castigo ni un fallo personal. Es la forma que tiene el cuerpo de recordarte que hay algo pendiente de atender. Como decía Marco Aurelio, el cuerpo participa de todo lo que ocurre en el alma, aunque uses palabras más sencillas para describirlo. Es una presencia que te acompaña en todas las decisiones, incluso en aquellas que creíste meramente racionales. Dejar que el cuerpo hable implica un acto de honestidad silenciosa. Significa sentarte durante unos segundos y percibir dónde se acomoda tu respiración hoy, cómo reacciona tu pecho ante un recuerdo, qué zona se tensa cuando piensas en una responsabilidad que te abruma. No necesitas interpretarlo como un terapeuta ni resolverlo como un problema lógico. Basta con notar que está ahí. Esa simple atención es suficiente para desatar procesos internos que llevan tiempo esperando un espacio. El cuerpo, cuando se siente escuchado, se ablanda. Cuando se siente ignorado, se endurece. Esta respuesta no es inmediata ni dramática. Es lenta, progresiva y completamente natural. Lo que te incomoda hoy puede suavizarse mañana si le das un poco de espacio. Del mismo modo que una marca en la arena desaparece cuando el agua la toca. A veces el agua es un pensamiento amable, otras un descanso, otras una conversación que necesitabas, y otras simplemente la decisión de no presionarte más allá de lo necesario. Hay dolores que no son más que emociones esperando comprensión. Se quedan en la mandíbula cuando contienes palabras, en el estómago cuando te guardas preocupaciones, en la espalda cuando sostienes responsabilidades que parecen más pesadas de lo que admites. No es debilidad. Es humanidad. Los sabios antiguos observaban esto con naturalidad.
Entendían que el cuerpo no distingue entre un peligro real y una preocupación anticipada. Reacciona del mismo modo, se tensa para protegerte. Cuando esa tensión no encuentra salida, se convierte en crispación, cansancio, rigidez o malestar persistente. Esa sinceridad del cuerpo es, en realidad, una guía. No una guía severa que corrige, sino una presencia que acompaña. Cuando sientes un peso en el pecho no siempre se debe a una enfermedad. A veces es la señal de que llevas demasiadas cosas en silencio. Cuando el cuello se endurece puede ser la consecuencia de días intentando mantener el control sobre todo. Cuando aparece un cansancio que no mejora con dormir, tal vez es la señal de que tu mente ha estado trabajando más de lo que parece. Escuchar estas señales no te convierte en una persona frágil ni hipersensible. Te convierte en alguien consciente. Es un acto de madurez reconocer que el cuerpo no busca sabotearte, sino protegerte. Si aprendes a leer esos mensajes, descubres que te está diciendo dónde necesitas aflojar, dónde necesitas hablar, dónde necesitas bajar el ritmo o simplemente dónde necesitas respirar con más profundidad. A veces basta con un gesto pequeño. Una inspiración más larga de lo habitual, un minuto con los ojos cerrados, un paseo corto donde el aire toque el rostro, una conversación sincera con alguien de confianza, un pensamiento más amable hacia ti mismo. Estos gestos ligeros actúan como llaves que aflojan las tensiones acumuladas. No siempre necesitas un gran cambio. A menudo, la transformación aparece en los detalles que repites con calma. El cuerpo siempre está buscando un equilibrio. Incluso cuando sientes que estás lejos de él, sigue trabajando de forma silenciosa para recuperarlo. Ese esfuerzo continuo es una prueba de su lealtad. No necesita que lo vigiles ni que lo controles. Solo necesita que lo atiendas cuando te envía señales. En ese intercambio sencillo, la salud emocional encuentra su base. Y en esta escucha serena comienza también la comprensión de todo aquello que has guardado en silencio, lo que te lleva de forma natural hacia la siguiente reflexión, donde lo reprimido empieza a encontrar palabras en tu interior sin violencia, sin urgencia y sin miedo. Hay silencios que no desaparecen solos. Permanecen en un rincón del pecho o en la parte baja del abdomen como si fueran pequeñas sombras que se acomodan, cuando ya no queda energía para seguir reprimiéndolas. A veces crees que estás tranquilo, pero el cuerpo conserva aquello que decidiste posponer. Lo guarda con la paciencia de quien entiende que algún día tendrás que enfrentarlo. No lo hace para castigarte, sino para ayudarte a recordar que el bienestar no depende solo de pensamientos claros, sino también de emociones que necesitan un lugar para caer sin romperse. Lo que calla se convierte en un movimiento interno que rara vez se queda en la mente. Se instala en los músculos como una corriente suave que no termina de disiparse. Puede aparecer como un suspiro que parece no llegar al fondo, como un nudo pequeño justo debajo del esternón, o como un cansancio que llega sin razón aparente. Son huellas de historias que no quisiste contar, respuestas que te guardaste, límites que no marcaste, o tristezas que escondiste bajo la apariencia de normalidad. El cuerpo registra esas decisiones con la precisión de un cuaderno donde se anotan emociones que no pudieron expresarse. Un estoico observaba estas señales con calma. Sabía que lo no dicho no desaparece al ignorarlo. Simplemente cambia de forma. Un conflicto no resuelto puede convertirse en un malestar difuso que acompaña todo el día. Una emoción contenida puede transformarse en tensión que se instala siempre en el mismo sitio, como una piedra pequeña atrapada en un cauce que intenta fluir. No hay misterio en esto. Es una ley natural de la psique, todo lo que ocurre en el interior busca una vía de expresión. Si no encuentra palabras, encuentra músculos. Si no encuentra lágrimas, encuentra rigidez. Si no encuentra respiro, encuentra agotamiento. Callar puede ser útil durante un rato. Puede darte tiempo, espacio o protección. Pero cuando se convierte en un hábito, el cuerpo empieza a cargar más peso del que le corresponde.
Esto no es un fallo. Es una forma de supervivencia emocional. Cuando la mente rechaza una emoción, el cuerpo la guarda para que no se pierda. Algunas personas sienten ese almacenamiento como presión en la garganta. Otras como un vacío que no se llena. Otras como una inquietud ligera que las acompaña incluso en momentos tranquilos. Cada cuerpo elige un lenguaje distinto, pero todos hablan con la misma intención: recordarte que algo dentro de ti necesita aire. Hay quien cree que es fuerte por no expresar lo que siente. Sin embargo, esa fuerza aparente suele tener un costo silencioso. La espalda se tensa más de lo normal. La respiración se acorta sin que lo notes. El estómago responde con sensibilidad. La mandíbula se aprieta por las noches. Son formas de sostener lo que no se dijo. Es un trabajo interior que consume energía sin descanso. Y aunque parezca que puedes seguir como siempre, tarde o temprano notarás señales que te invitan a revisar lo que quedó pendiente. No se trata de hablar de todo ni de revivir heridas cada día. Se trata de permitir que lo emocional tenga salida. A veces esa salida es una conversación tranquila donde algo se aclara. Otras veces es un momento de soledad donde por fin admites aquello que te incomodaba. Puede ser una pausa breve donde reconoces que estás triste o enfadado sin necesidad de justificarlo. También puede ser escribir unas líneas, caminar despacio o simplemente permitir que un recuerdo pase sin oponerte. Lo callado no exige drama ni explicaciones, solo espacio para existir. El cuerpo coopera cuando siente que ya no necesitas ocultarte. Se afloja poco a poco, del mismo modo que una cuerda tensa pierde rigidez cuando deja de sostener demasiado peso. La respiración baja, los hombros ceden unos milímetros, el estómago recupera suavidad. Son cambios sutiles, casi imperceptibles, pero marcan el comienzo de una transición hacia mayor equilibrio. No ocurren al instante ni de forma espectacular. Ocurren como todo en la naturaleza, con lentitud, constancia y una sabiduría silenciosa que no necesita ser dirigida. El cuerpo no busca que lo resuelvas, sino que lo escuches. Cuando notas esa punzada suave en la espalda después de un día cargado, quizás solo intenta recordarte que te exigiste un poco más de lo necesario. Cuando aparece un vacío difuso en el estómago, tal vez estás señalando una emoción que evitaste. Cuando la garganta se tensa al final del día, puede ser la huella de palabras que dejaste dentro para no incomodar a nadie. No hace falta que lo entiendas todo. Basta con reconocer que cada sensación tiene un origen y que ese origen suele estar en un silencio no atendido. Esa escucha no siempre trae respuestas rápidas. A veces solo abre una grieta pequeña por donde entra un poco de aire. Es suficiente. La curación emocional rara vez llega como una revelación repentina. Suele llegar como una serie de gestos tranquilos que, sumados, alivian el peso de lo que guardabas. Cuando permites que lo callado se mueva, aunque sea lentísimamente, el cuerpo deja de cargar en solitario. Y mientras estas sensaciones se acomodan en ti con más suavidad, también empieza a despertar algo que conecta directamente con tu pensamiento cotidiano, con esa voz interior que decide cómo interpretas lo que te ocurre. Esa conexión será el paso natural hacia la siguiente reflexión, donde la mente se convierte en aliada o enemiga del equilibrio que tu cuerpo intenta conservar sin descanso. La mente tiene una manera particular de moldear todo lo que tocas. No solo interpreta lo que vives, también define la forma en que tu cuerpo responde a cada estímulo, a cada recuerdo y a cada expectativa que te planteas sin darte cuenta. Hay pensamientos que rozan la superficie y desaparecen, pero otros se quedan, se repiten y se convierten en un telón de fondo que acompaña cada una de tus acciones. Son esos pensamientos persistentes los que pueden aliviarte o agotarte, según la dirección hacia la que apunten. Cuando la mente se inclina hacia la claridad, el cuerpo responde con ligereza. Basta un recuerdo agradable o una idea calmada para que la respiración se vuelva más profunda. En cambio,
Cuando la mente sostiene una preocupación durante horas, el cuerpo lo nota aunque intentes distraerte. La tensión aparece con suavidad en los hombros o en la mirada. La mandíbula se aprieta sin aviso. El pecho se estrecha como si necesitara más espacio. Estos cambios no son casuales. Son la señal de que tu mente está generando una narrativa constante que exige a tu cuerpo mantener una postura defensiva incluso cuando nada externo la justifica. Los estoicos ya conocían este fenómeno. Observaban cómo un pensamiento desordenado podía agitar el ánimo hasta alterar la salud física. Para ellos, la mente tenía la capacidad de crear claridad o confusión, calma o desasosiego. Y eso, inevitablemente, influía en la manera en que el cuerpo se adaptaba al día. Una idea repetida, por simple que sea, puede convertirse en una corriente interna que condiciona tu bienestar. Si esa idea es suave, te acompaña. Si es dura, te erosiona. En la vida moderna, las ideas duras se han vuelto habituales. Apariciones constantes en forma de autocrítica, perfeccionismo, comparaciones, anticipaciones y temores que reproducen escenarios inexistentes. La mente trabaja sin descanso elaborando posibilidades que rara vez ocurren. Sin embargo, el cuerpo no distingue entre lo imaginado y lo real. Ante un pensamiento alarmante, reacciona como si estuvieras frente a una amenaza concreta. Es una herencia biológica que no entiende de contextos. Para el cuerpo, un pensamiento angustioso es un suceso que exige preparación, y por eso activa tensiones y mecanismos de defensa. A veces, el diálogo interno se vuelve tan habitual que ya no notas su presencia. Te despiertas con una idea, pasas el día con ella y te acuestas sintiendo que te acompaña como una sombra silenciosa. Si esa sombra contiene exigencia o miedo, tu cuerpo lo paga con cansancio acumulado. No es un cansancio común. Es una fatiga que no mejora con dormir, porque no nace de la falta de descanso físico, sino de un trabajo mental que nunca se detuvo. La mente tiene la capacidad de aliviar el cuerpo cuando se vuelve aliada, cuando introduce pensamientos que no buscan controlar cada detalle, sino observar sin juicio. Un pensamiento calmado no elimina los problemas, pero reduce la tensión interna que generan. Cuando te permites ver las cosas tal como son, sin añadir capas de interpretación innecesarias, el cuerpo percibe ese gesto como una señal de estabilidad. Los músculos dejan de esperar un peligro. La respiración encuentra ritmo. El pecho se abre un poco más. También ocurre lo contrario. Un pensamiento aferrado al miedo hace que el cuerpo se contraiga. Un pensamiento aferrado a la resistencia hace que la postura se rigidice. Un pensamiento aferrado a la exigencia hace que la espalda acumule más tensión de la que puede sostener. La mente no siempre es consciente de lo que provoca. Muchas veces, las ideas más dañinas se repiten en voz baja, sin que llegues a escucharlas por completo. Pero sus efectos se sienten igual. La psicología moderna conoce bien este vínculo. Entiende que el cuerpo refleja cada patrón mental que repites durante años. Una persona que vive con ideas de insuficiencia tiende a encorvarse, no por estética, sino por desgaste emocional. Una persona que vive en alerta constante respira de forma superficial porque su cuerpo cree que debe prepararse para actuar. Una persona que vive en calma respira más hondo, no porque lo intente, sino porque ya no teme detenerse. La mente puede ser un refugio o un laberinto. La diferencia no está en la complejidad de los pensamientos, sino en la dirección hacia la que apuntan. Si tus ideas giran hacia la comprensión, el cuerpo encuentra descanso. Si giran hacia el exceso de control, el cuerpo se tensa. La mente intenta protegerte incluso cuando te daña. No sabe diferenciar entre análisis útil y rumiación. Por eso vuelve una y otra vez a los mismos temas, esperando que los repases hasta agotarte, como si la repetición garantizara seguridad. Hay un momento, sin embargo, en que puedes notar esta dinámica sin necesidad de luchar.
Basta con observar la forma en que un pensamiento altera tu respiración. Como un recuerdo la acelera. Como una expectativa la contiene. Como una aceptación la libera. Estos pequeños cambios son la brújula más precisa que tienes para entender qué ocurre dentro de ti. El cuerpo reacciona en el instante exacto en que un pensamiento se instala. Esa reacción es la prueba más sincera de la influencia que tu mente ejerce sobre tu bienestar. Cuando notas que tu cuerpo se crispa tras una idea, no necesitas oponerte. Solo necesitas reconocerlo. Ese reconocimiento es más poderoso que cualquier técnica sofisticada. Es un gesto que te devuelve el control sin esfuerzo. La aceptación de los procesos internos reduce el ruido mental y permite que el cuerpo suelte tensiones que llevaba tiempo acumulando. Esta integración entre mente y cuerpo no requiere palabras elaboradas. Basta con un instante de sinceridad hacia ti mismo. Y a medida que esta comprensión se asienta, empiezas a notar un matiz importante. Algunas tensiones no surgen por lo que vives, sino por lo que te exiges. Lo que viene a continuación fluye de manera natural desde aquí, porque cuando la mente se vuelve una fuente de presión excesiva, el cuerpo lo resiente con especial intensidad. Esa presión silenciosa será el hilo que nos lleve al siguiente paso, donde la exigencia desmedida se convierte en uno de los pesos más habituales que cargan los músculos y la respiración de quien intenta abarcar más de lo que puede sostener. Hay momentos en los que la tensión del cuerpo no proviene de lo que ocurre fuera, sino de lo que te impones por dentro. La exigencia nace en silencio, sin anunciarse, como una fuerza que te empuja a hacer más, rendir más, demostrar más, incluso cuando ya estás fatigado. No es un mandato que escuches de forma explícita. Es un impulso que se esconde bajo pensamientos cotidianos, la idea de que no puedes fallar, la sensación de que debes mantenerlo todo bajo control, la presión de cargar con responsabilidades que nadie te pidió directamente. Con el tiempo, esa exigencia se convierte en un compañero constante, una presencia que te acompaña desde que abres los ojos hasta que intentas dormir. El cuerpo recibe esa presión sin protestar al principio. La soporta con entereza, como quien sostiene un peso moderado pensando que será por poco tiempo. Pero cuando los días pasan y no das tregua a tus propias expectativas, la tensión se acumula. Los músculos se endurecen como si intentaran aguantar un muro que no deja de crecer. El pecho se cierra para soportar el esfuerzo. La espalda responde con rigidez para compensar lo que no puede manejar la mente. No se trata de una intención consciente. Es una reacción automática, una forma de estabilizarse ante las cargas invisibles que vas sumando sin darte cuenta. Un estoico habría reconocido esta dinámica con serenidad. Sabía que la verdadera carga no suele estar en las tareas que realizas, sino en el juicio que haces sobre ti mismo mientras las llevas a cabo. El cuerpo puede aceptar el cansancio de un día activo. Lo que le cuesta más es sostener la idea permanente de que nunca es suficiente. Esa idea, cuando se repite, se convierte en una corriente interna que no deja espacio para el descanso. Incluso en los momentos libres, la mente sigue trabajando. Analiza lo que falta, lo que podría haber salido mejor, lo que aún no has hecho. Y mientras la mente continúa, el cuerpo no encuentra una salida clara para soltar su peso. La exigencia crea un estado de vigilancia interna. Te hace sentir que debes mantenerte firme, que no puedes aflojar. Y esa firmeza se traduce en contracción muscular constante. Aunque estés sentado o acostado, tu cuerpo actúa como si tuviera que sostener algo urgente. La respiración se reduce a un hilo fino, suficiente para seguir, pero no para descansar. El cuello se tensa como si vigilara el horizonte. Los hombros se adelantan, listos para cargar otra responsabilidad. Así, el cuerpo vive en un estado de alerta que no corresponde a ningún peligro real, sino a una presión interna que no se detiene. Cuando la exigencia se instala durante demasiado tiempo, el cuerpo empieza a enviar señales más claras.
Dolor ligero en la espalda, rigidez al despertar, dificultad para relajarse al final del día. Una sensación difusa de cansancio que no desaparece ni con horas de sueño. Estas señales no son fallas. Son mensajes. El cuerpo intenta recordarte que no está diseñado para sostener un nivel constante de autosupervisión. Necesita pausas, necesita suavidad, necesita momentos donde no haya un deber silencioso presionando cada movimiento. A veces, la exigencia nace de un deseo genuino de hacer las cosas bien. Otras, proviene de experiencias pasadas donde creíste que debías demostrar tu valor para recibir afecto o reconocimiento. Con el tiempo, ese patrón se convierte en hábito. Haces más de lo que puedes, no por necesidad, sino por inercia. La mente repite la idea de que debes anticiparte a todo, de que no puedes fallar, de que descansar es perder tiempo. Sin embargo, el cuerpo entiende algo distinto. Sabe que cada acción tiene un límite y que superar ese límite una y otra vez genera un desgaste profundo que no se ve, pero se siente. Hay un equilibrio sutil entre esfuerzo y autocastigo. El esfuerzo es noble. Te ayuda a crecer, a avanzar, a cumplir metas que aprecias. El autocastigo, en cambio, te empuja más allá de lo razonable y te hace olvidar que eres humano. Cuando confundes ambos, empiezas a creer que tu valor depende de tu rendimiento. Y ese pensamiento, por pequeño que sea, es suficiente para que el cuerpo viva en un estado de tensión permanente. El cuerpo no busca detenerte. Solo intenta acompañarte. Cuando sientes que la espalda protesta, no está diciendo que eres débil. Está diciendo que necesita que aflojes. Cuando el pecho se cierra, no está fallando. Está recordándote que la presión acumulada necesita espacio para salir. Cuando aparece el cansancio constante, no es señal de pereza. Es señal de que has sostenido demasiado, durante demasiado tiempo. Aceptar esto no implica renunciar a tus responsabilidades, ni a tus proyectos, ni a tus metas personales. Implica reconocer que la exigencia puede deformarse y convertirse en un peso innecesario. Implica permitirte pausas sin culpa, descansos sin justificación, instantes donde no seas tu propio evaluador. Cuando haces esto, el cuerpo responde con alivio. Los hombros bajan unos milímetros. La respiración se vuelve más amplia. El abdomen se relaja. El corazón late con un ritmo más amable. A veces, el simple acto de aflojar se convierte en una medicina. No una medicina rápida, sino una que actúa lentamente, devolviendo al cuerpo una sensación de equilibrio que había perdido. Esa suavidad abre espacio para algo más profundo, la posibilidad de mirarte sin juicio, sin presión, sin esa voz interna que exige perfección. Y cuando esa voz se calma, empiezas a notar que lo que tu cuerpo necesita no es más esfuerzo, sino menos castigo. Y desde esa comprensión aparece de forma natural el siguiente paso, donde la exigencia deja espacio a una mirada distinta, una mirada que permite que el cuerpo se recupere cuando decides dejar de castigar cada error y cada debilidad, como si fueran fallas imperdonables. Hay una manera silenciosa en la que el cuerpo comienza a recuperarse cuando dejas de tratarte con dureza. No ocurre de inmediato, porque la severidad interna suele haber echado raíces durante años, escondida en gestos cotidianos y en pensamientos que se repiten sin que los notes. El castigo hacia uno mismo no siempre se presenta como insultos internos ni como reproches evidentes. A veces se manifiesta en la falta de descanso, en la incapacidad de permitirte una pausa, en la tendencia a minimizar tus necesidades o en la costumbre de cargar con más de lo que puedes sostener. Es un estilo de vida que parece normal, pero que desgasta en silencio. El cuerpo aprende ese patrón igual que aprende una postura. Se acostumbra a funcionar bajo presión constante y pierde la capacidad de relajarse del todo. Incluso cuando te sientas, la espalda sigue lista para aguantar. Incluso cuando respiras, el aire se queda a medio camino. Incluso cuando duermes,
Los músculos permanecen tensos como si temieran que algo se quebrara si aflojan demasiado. No es una elección consciente. Es una adaptación profunda a un modo de vida donde sientes que debes rendir más de lo que puedes ofrecer. Un sabio estoico habría observado esta dinámica con compasión. Habría dicho que ninguna persona puede vivir en guerra consigo misma y esperar encontrar claridad. El castigo interno es una batalla silenciosa, una lucha donde tú mismo te conviertes en juez, soldado y enemigo al mismo tiempo. La psicología moderna coincide en esto. Cuando te criticas de forma constante, el cuerpo entra en un estado de alerta que no se apaga. La autocrítica severa actúa como una amenaza interna que nunca termina, y esa amenaza se traduce en tensión muscular, fatiga, palpitaciones y un cansancio emocional que se acumula capa tras capa. Dejar de castigarte no es un acto de indulgencia. Es un acto de reparación. Significa permitir que el cuerpo suelte poco a poco la defensa que lleva años sosteniendo. Al principio, ese gesto puede resultar extraño, porque la severidad se ha convertido en tu manera de funcionar. Sin embargo, cuando introduces suavidad en tu rutina, aunque sea en dosis pequeñas, el cuerpo lo nota. Es como si una cuerda muy tensa empezara a aflojarse apenas 1 milímetro. Ese pequeño movimiento abre la posibilidad de una relajación más profunda que llegará con el tiempo. La suavidad no es un lujo. Es una necesidad biológica. El sistema nervioso necesita momentos de tregua para regularse, para volver a un estado donde pueda reparar, digerir, descansar y reconstruir. Cuando todo es exigencia, la reparación se detiene. Cuando todo es juicio, el descanso se vuelve superficial. Por eso el castigo interior no solo afecta la mente, sino también procesos que parecen ajenos, la digestión, el sueño, el tono muscular, la capacidad de concentración. Cada parte del cuerpo trabaja de forma distinta cuando siente que está bajo vigilancia constante. Hay un alivio que llega cuando empiezas a tratarte con menos dureza. Se siente primero en la respiración, que baja un poco más hacia el abdomen. Luego en los hombros, que ya no necesitan sostener tanto peso. Más tarde en el pecho, que recupera espacio. Este alivio no exige grandes cambios. A veces nace de una frase sencilla que te dices a ti mismo en el momento justo. Otras de permitirte un descanso sin justificarlo. Otras de reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese instante. Y otras de aceptar que equivocarte es una parte natural de estar vivo. La capacidad de sanar emocionalmente depende, en gran medida, de esta amabilidad hacia ti. El castigo interno prolonga heridas que ya estaban cerradas. Reabre viejas memorias solo para criticarte por ellas. Te obliga a cargar con culpas que no te pertenecen. La amabilidad, en cambio, limpia el camino. Permite que emociones atascadas se muevan con más libertad. Abre espacio para que el cuerpo recupere un equilibrio que había perdido. Y lo más importante, te reconcilia contigo mismo sin exigencias ni presión. Hay personas que piensan que sin dureza no avanzarían. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuando te tratas con respeto, tu mente trabaja con más claridad. Tu cuerpo responde con más energía. Tu ritmo interno se vuelve más sostenible. No necesitas empujarte al límite para lograr algo valioso. Necesitas calma para ver con claridad y necesitas claridad para actuar con coherencia. La severidad interna nubla esa visión. La suavidad la ilumina. Dejar de castigarte no significa ignorar tus errores. Significa mirarlos con perspectiva. Significa entender que cada fallo forma parte de un proceso y que no define tu valor como persona. Cuando adoptas esta mirada, el cuerpo lo celebra. Afloja tensiones antiguas, libera presión acumulada y recupera una forma más natural de respirar. Esa respiración, más amplia y fluida, se convierte en el primer signo de que estás entrando en una relación más sana contigo mismo.
Y desde este estado más amable surge una comprensión profunda. Muchas de las heridas que duelen no se aliviarán con más fuerza, sino con aceptación. Esa aceptación suave, que no exige ni obliga, será el hilo que nos lleve a la siguiente reflexión, donde lo que se resiste encuentra descanso y lo que se reconoce empieza a perder su poder para doler. Hay experiencias que dejan una huella profunda porque fueron demasiado intensas para procesarlas en su momento. A veces dolieron más de lo que podías admitir. A veces te desbordaron cuando aún no tenías recursos. A veces simplemente no supiste qué hacer con ellas. Y entonces apareció un mecanismo natural: resistirse. La resistencia no es un gesto evidente. Es un cierre suave, una especie de tensión emocional que se instala alrededor del recuerdo o de la emoción para evitar que te hiera. De nuevo, pareciera una coraza discreta, invisible, pero firme. El cuerpo la siente como un nudo. La mente la percibe como un peso difuso. Y la vida, sin que lo notes, se organiza alrededor de esa protección silenciosa. La resistencia es comprensible. Durante un tiempo funciona. Te ayuda a seguir adelante. Te permite trabajar, hablar, convivir, reír en ciertos momentos. Es como una venda que cubre una herida mientras cicatriza. Pero cuando la resistencia permanece más allá de lo necesario, empieza a generar nuevos dolores. Lo que antes te protegía ahora se convierte en un obstáculo. Te limita, te endurece, te consume energía sin que lo notes. Y el cuerpo, que siempre registra lo que ocurre en tu interior, reacciona ante esa tensión prolongada. La siente como rigidez en el abdomen, como un bloqueo en el pecho, como una presión en la garganta o como una pesadez en la espalda. No es castigo. Es el eco natural de algo que no ha encontrado su camino hacia la liberación. Aceptar no significa rendirse. No significa justificar lo que ocurrió. No implica aprobar nada. Aceptar significa dejar de luchar internamente contra lo que ya fue. Permitir que un hecho se ubique en el pasado sin traerlo de vuelta en forma de resistencia. Cuando aceptas, el cuerpo lo nota de inmediato, aunque sea de forma tenue. El nudo interior pierde fuerza. La respiración baja un poco más. La mandíbula deja de apretarse. La mente se abre a la posibilidad de mirar hacia adelante sin arrastrar todo consigo. A veces la aceptación llega como una exhalación que sale desde lo más profundo del pecho. Otras llega como un pensamiento sencillo que suelta una carga que llevabas sin darte cuenta. Es un movimiento casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para aliviar una tensión que parecía parte natural de ti. El cuerpo reconoce ese momento incluso antes de que lo entiendas en palabras. Sabe cuando has dejado de resistirte. Lo sabe porque suelta, aunque sea 1 centímetro. Hay quienes creen que aceptar es olvidar. Sin embargo, la aceptación no borra experiencias. Las ordena. Las coloca en un lugar donde ya no necesitan pelear por tu atención constante. La resistencia, en cambio, mantiene todo vivo dentro de ti como si ocurriera todavía. Ese vivir en repetición desgasta. El cuerpo lo interpreta como un estado prolongado de alerta, algo similar a vigilar un incendio que ya se apagó. Mantener esa vigilancia consume energía que podrías usar para descansar, para crear, para disfrutar de cosas pequeñas, para estar presente. Aceptar abre espacio. Ese espacio no se llena con ideas románticas ni con explicaciones superficiales. Se llena con aire, con descanso, con calma. Con una sensación extraña de claridad que aparece cuando por fin dejas de empujar hacia adentro. Esa claridad no duele. Es suave. Es como un amanecer lento después de una noche larga donde por fin te permites mirar el horizonte sin temor. El cuerpo acompaña esa claridad con señales pequeñas, un hombro que baja, una respiración que se profundiza, un pensamiento que deja de presionarse por ser perfecto.
El equilibrio empieza a reconstruirse desde ahí. Aceptar lo que ocurrió no significa que todo se resolverá automáticamente, pero abre una puerta. Permite que las emociones acumuladas se muevan de forma natural hacia donde debían ir desde el principio. Cada emoción busca una salida. Lo único que la detiene es la resistencia. Cuando aflojas ese bloqueo, aunque sea mínimamente, la emoción sigue su curso con lentitud. A veces sale en forma de alivio. Otras en forma de un llanto tranquilo que no exige explicaciones. Otras en una sensación de liviandad que dura unos minutos, pero que confirma que algo dentro de ti está cambiando. La aceptación actúa como un bálsamo para el cuerpo. No es necesario que lo racionalices. No necesitas explicarte nada. Basta con permitir que la vida sea lo que fue. Ese gesto, tan sencillo en apariencia, tiene un poder inmenso. Alivia tensiones que llevaban años instaladas. Reduce la carga emocional que sostenías sin saberlo. Te reconcilia contigo mismo y con tu historia. Y en ese proceso, el cuerpo encuentra una oportunidad para repararse desde adentro. Cuando lo que dolió deja de ser un campo de batalla, recuperas energía. Ya no gastas fuerzas en apretar los dientes, en contener la respiración, en tensar los músculos cada vez que aparece un recuerdo. Recuperas calma. Recuperas espacio interior. Recuperas una forma más honesta de estar contigo, sin tantas defensas entre tú y tu propia vida. Y desde esta suavidad aparece una comprensión natural. No todo debe resolverse con fuerza. Hay tensiones que se disuelven no al empujarlas, sino al ablandarlas. Esa forma de liberar, más delicada que contundente, será el puente que nos lleve hacia la siguiente reflexión, donde el nudo emocional deja de ser un enemigo y se convierte en algo que puede deshacerse sin lucha. Hay tensiones que no ceden con fuerza. Se aferran más cuanto más intentas empujarlas, como cuerdas que se aprietan al estirar de forma brusca. Estas tensiones no son fallos ni señales de debilidad. Son vestigios de emociones que quedaron atrapadas en algún momento en el que no supiste cómo expresarlas. Con el tiempo, se transformaron en nudos internos. Nudos que viven en el cuerpo de formas variadas, un cierre en el estómago, una rigidez en la garganta, una presión suave en el pecho, una tensión silenciosa en la espalda. El cuerpo los sostiene porque no encontró otra forma de protegerte. La mente suele pensar que la manera de resolver un nudo es deshacerlo con firmeza. Sin embargo, en lo emocional no funciona así. La fuerza solo refuerza la resistencia. Cada intento de controlar la tensión añade una capa más de rigidez. Los estoicos lo sabían bien. Entendían que lo que se fuerza, se endurece. Lo que se observa con calma, se ablanda. Cuando miras un nudo interno con la misma suavidad con la que contemplarías un hilo que se enreda sin intención, la tensión empieza a responder de otra manera. No se trata de buscar soluciones rápidas ni de analizar la causa exacta de cada sensación. Se trata de permitir que ese nudo exista sin darle más presión de la necesaria. Cuando lo observas sin juicio, sin exigencia y sin intención de eliminarlo de inmediato, algo dentro de ti empieza a cambiar. La atención amable crea espacio. El nudo ya no se siente como una amenaza ni como un obstáculo personal. Se convierte en parte de tu historia corporal, algo que puedes acompañar con paciencia. El cuerpo entiende la suavidad. Responde a ella con una liberación lenta, casi imperceptible. A veces esa liberación llega en forma de un suspiro. Otra se presenta como un leve descenso de los hombros. Puede manifestarse como un calor suave en una zona que siempre estuvo tensa. O como una respiración que baja un poco más hacia el abdomen sin que lo hayas intentado. Estos signos no son casuales. Son la forma en que el cuerpo agradece que ya no lo estés forzando a defenderse. Un nudo emocional es como una puerta cerrada durante mucho tiempo. Si empujas, se atranca. Si golpeas,
se endurece. Si insistes con prisa, se resiste. Pero si descansas la mano sobre la madera, si esperas, si permites que el ambiente se calme, la puerta cede sola. No por fuerza, sino por descanso. Así funcionan muchas tensiones internas. Su naturaleza no es rígida. Se volvieron rígidas por necesidad. Cuando la necesidad desaparece, lo hacen lentamente también esas capas que construiste sin darte cuenta. A veces el nudo se formó por una palabra que no dijiste. Otras por un límite que no marcaste. Otras por una emoción que te sorprendió cuando no estabas preparado. El cuerpo no te pide que reabras cada historia. Solo te pide que no continúes luchando contra él. La lucha interna desgasta más que cualquier emoción. La resistencia perpetúa lo que ya no necesita permanecer. Y la suavidad permite que aquello que estaba estancado empiece a moverse con naturalidad. La psicología moderna lo describe de otra forma, pero apunta a lo mismo. Dice que la relajación profunda llega cuando dejas de intentar controlarlo todo, cuando permites que el cuerpo complete ciclos que quedaron interrumpidos. Los estoicos hablaban de armonía con uno mismo, de no pelear con lo inevitable, de no añadir fuerza donde la fuerza solo genera más tensión. Al final, ambas visiones señalan el mismo camino: ceder como forma de sanar. Deshacer un nudo emocional es un proceso lento. No se completa en un día ni en una semana. Tampoco tiene un final claro. A veces el nudo no desaparece por completo, pero se vuelve lo bastante flexible como para dejar de doler. Otras veces se deshace sin que notes el instante exacto en el que ocurrió. Lo importante no es eliminarlo, sino dejar de cargarlo con violencia. Cuando adoptas esta actitud, el cuerpo comienza a recuperar un ritmo más natural. La respiración se vuelve más suave. La mente deja de analizar cada sensación. El pecho recupera amplitud. La presión se reduce hasta convertirse en una presencia casi imperceptible. Ese alivio, por pequeño que sea, crea un espacio interior donde es posible descansar sin tensión. Ese descanso es un lugar donde puedes volver cada vez que lo necesites. Y desde esa suavidad emerge una comprensión aún más profunda. Antes de continuar aflojando cualquier tensión, es necesario detenerse. No por obligación, sino por necesidad interna. Ese detenerse con calma será el punto que nos guiará hacia la siguiente reflexión, donde el descanso deja de ser un lujo y se convierte en la condición esencial para que todo pueda seguir su curso, con equilibrio. Hay un punto en el que el cuerpo ya no puede sostener más tensión, aunque la mente insista en seguir adelante. Ese punto llega de forma silenciosa. No aparece como un aviso fuerte ni como un mensaje urgente. Llega en forma de un cansancio extraño, difícil de explicar, como si algo dentro de ti se hubiera ido apagando sin que lo notaras. Es un agotamiento que no nace del esfuerzo físico, sino de la acumulación constante de emociones, expectativas, silencios y tensiones que has cargado durante días, semanas o incluso años. El cuerpo te habla con una claridad que solo puede escucharse cuando todo lo demás se detiene. El descanso real no consiste solo en dormir o en sentarse. Consiste en permitir que el cuerpo deje de defenderse, que la mente deje de vigilar y que las emociones se encuentren espacio para asentarse sin presión. Es un estado en el que la respiración se vuelve más profunda y en el que el corazón late con un ritmo estable, sin el impulso de responder a pensamientos que piden más de lo que puedes dar. Es un tipo de pausa en la que la vida se acomoda de una manera distinta, como si el tiempo interior se expandiera y te recordara que la prisa no sirve para sanar. El agotamiento emocional se manifiesta como una rigidez que aparece incluso en momentos tranquilos. Puedes sentirlo en el cuello, como un tono constante que no se relaja del todo. O en el pecho, donde la respiración se queda a medio camino. O en las piernas, que responden con menos ligereza que antes. A veces se manifiesta en la mirada, que pierde brillo cuando cargas demasiado tiempo con preocupaciones que nadie más conoce.
Todo esto ocurre porque el cuerpo intenta protegerte del ritmo acelerado que te impones o que la vida te exige, sin pedir permiso. Un estoico habría observado este fenómeno con naturalidad. Habría dicho que la resistencia constante no es sostenible y que el equilibrio solo llega cuando aceptas que no puedes vivir en tensión perpetua. La psicología moderna lo explica desde otra perspectiva, hablando de sistemas nerviosos que necesitan momentos de reposo profundo para desactivar la respuesta de alerta. Pero ambas miradas coinciden en lo mismo: el descanso es una necesidad fundamental, no un lujo para días excepcionales. Es una parte esencial del equilibrio interno, una condición necesaria para que la mente y el cuerpo puedan recuperar claridad. Muchas personas asocian descansar con perder tiempo, con renunciar a responsabilidades o con dejar de ser productivas. Pero el descanso no es abandono. Es una inversión. Cuando te permites parar, aunque sea unos minutos, permites que tu energía se regenere. El cuerpo aprovecha esos momentos para reparar lo que ha estado sosteniendo en silencio. Los músculos sueltan tensión acumulada, la respiración se estabiliza, la mente deja de repetir ideas desgastadas. El descanso profundo no borra los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentas. Le da al cuerpo espacio para recuperar fuerza y a la mente espacio para recuperar claridad. A veces el descanso no llega solo al final del día. Puede aparecer en forma de un momento de quietud durante la mañana, de unos segundos con los ojos cerrados, de un paseo lento sin intención de llegar a ningún sitio. Son pausas pequeñas que actúan como anclas. Te devuelven a ti mismo. Te recuerdan que no eres una máquina que debe responder sin pausa, sino un ser humano con un cuerpo que necesita ritmo, calma y límites. El descanso enseña a tu interior a confiar en un ritmo más natural. No exige rendimiento inmediato. No pide explicaciones. Solo invita a que sueltes, aunque sea un poco. El cuerpo responde a ese gesto con alivio. Un hombro baja. La mandíbula se afloja. La respiración se extiende. La mente deja de tensarse alrededor de un pensamiento insistente. Estas sensaciones, por pequeñas que parezcan, marcan el inicio de una recuperación silenciosa. Son señales de que estás entrando en un estado de mayor equilibrio. Hay un tipo de descanso que no se siente como una pausa, sino como una liberación. Es el descanso que aparece cuando ya no fuerzas tus emociones, cuando ya no intentas controlar cada pensamiento, cuando te permites sentir sin exigir que todo tenga una forma perfecta. Es un descanso profundo, como si algo dentro de ti exhalara después de mucho tiempo esperando ese momento. Es el tipo de descanso que alivia nudos internos que antes parecían imposibles de soltar. El cuerpo sabe cuándo descansar. Lo pide a través de señales que aparecen cada día: un bostezo prolongado, una dificultad para concentrarte, una sensación de peso en la mirada, una respiración que pide más espacio. No son fallas. Son recordatorios. Son llamados suaves a detenerte antes de romperte, antes de que la tensión se convierta en algo más difícil de manejar. Escuchar esos llamados es un acto de respeto hacia ti mismo, una forma de honrar la vida que sostiene tu cuerpo a cada instante. Y mientras el descanso va devolviendo equilibrio a tu interior, surge una comprensión importante. No es la acción constante la que te da salud, sino la calma que brota cuando todo dentro de ti se armoniza. Esa calma será el paso natural hacia la siguiente reflexión, donde comprenderás que la paz interior no es un estado idealizado, sino una fuerza real que actúa como medicina silenciosa para reparar lo que el cuerpo y la mente han sostenido durante demasiado tiempo. Hay momentos en los que descubres que la paz no es un concepto abstracto ni un ideal lejano. Es algo que el cuerpo reconoce de inmediato cuando finalmente aparece. La paz tiene un peso distinto, una textura interna que no se confunde con nada. No es euforia, no es entusiasmo, no es alegría intensa. Es algo más profundo y más suave.
una especie de equilibrio que se instala sin ruido y que comienza a impregnar cada parte de tu interior sin pedir permiso. La mente se vuelve más clara. El cuerpo se vuelve más ligero. La respiración encuentra un ritmo más estable. Es como si todo dentro de ti, poco a poco, empezara a alinearse. Esta calma no llega a través del control. Tampoco aparece cuando logras que todo a tu alrededor funcione perfectamente. La paz surge cuando dejas de tensar lo que ya no necesita tensión. Cuando ya no te exiges sostener demasiadas cosas. Cuando reconoces que hay situaciones que no dependen de ti y permites que esa comprensión se acomode dentro de ti como un pensamiento liberador. La paz llega cuando aceptas tus límites sin juicio, cuando entiendes que el equilibrio interior no se impone, sino que se cultiva. El cuerpo reacciona a esta calma con una claridad sorprendente. Los músculos que antes estaban rígidos empiezan a ablandarse. La mandíbula se relaja sin esfuerzo. El abdomen se expande con naturalidad. Incluso la postura cambia ligeramente, como si la columna recordara cuál es su posición más cómoda. Esta respuesta no es imaginaria. Es fisiológica. Cuando el sistema nervioso detecta que ya no estás en estado de alerta, activa procesos que reparan, regeneran y estabilizan. El cuerpo, por sí mismo, comienza a sanar en silencio. Es como si la paz funcionara como una medicina que actúa desde dentro, sin necesidad de intervención externa. Los estoicos hablaban de la ataraxia, pero no necesitas esa palabra para entenderlo. Basta con observar cómo se siente un instante de verdadera calma después de un periodo de tensión. El pecho se abre. El aire entra sin resistencia. El corazón late con un ritmo más lento. La mirada se suaviza. El pensamiento deja de repetirse con insistencia. El mundo interior se vuelve más amplio. Esta expansión no depende de lo que ocurre fuera. Es una consecuencia directa de lo que ocurre dentro. La paz interior también tiene un efecto importante sobre la forma en que percibes los problemas. Un conflicto que antes te parecía inmenso se vuelve manejable. Una preocupación repetitiva pierde intensidad. Un recuerdo que dolía deja de apretar con tanta fuerza. Es como si la calma actuara como una luz tenue que ilumina las sombras sin necesidad de borrarlas. No elimina lo que ocurre, pero cambia la manera en que lo sostienes. Y esa diferencia es lo que permite que el cuerpo recupere un equilibrio que había perdido. A nivel interno, la paz disuelve tensiones que llevaban tiempo instaladas. El cuerpo se siente más receptivo. La mente deja de prepararse para un peligro imaginario. Las emociones encuentran espacio para moverse sin desbordarse. Esta armonía interna no significa que todo esté resuelto. Significa que ya no luchas contra ti mismo. Significa que has creado un ambiente interno donde la vida puede fluir sin tantos obstáculos. Es un terreno fértil donde el bienestar puede crecer sin esfuerzo, igual que una planta que finalmente encuentra la luz adecuada. La paz también actúa sobre el ritmo interno con el que te relacionas contigo mismo. Cuando estás en calma, tus palabras internas cambian. Se vuelven más suaves, menos críticas, más realistas. No necesitas obligarte a pensar en positivo. Simplemente dejas de pensar en contra tuya. Esta transformación es profunda. Modifica tu manera de estar en el mundo. Modifica tu forma de responder a los demás. Modifica la relación que tienes con tu cuerpo, que ya no se siente atacado, sino acompañado. Con el tiempo, esta calma se vuelve una señal interna de que estás alineado con tu naturaleza. Ya no luchas contra el ritmo de las cosas. Ya no fuerzas lo que no puede forzarse. Ya no te aferras a lo que duele. Y en ese estado, el cuerpo encuentra espacio para repararse. La inflamación baja. La respiración cambia. El descanso se hace más profundo.
Es como si la paz te recordara que tu cuerpo no está diseñado para la guerra constante, sino para un equilibrio más simple y más humano. La paz no se consigue una vez para siempre. Es algo que se cultiva cada día, en cada decisión, en cada gesto hacia ti mismo. A veces llega fácilmente. A veces cuesta más. Pero cada instante en el que te permites sentirla deja una huella. El cuerpo aprende ese estado y comienza a buscarlo de nuevo por su cuenta, igual que busca el aire cuando respiras. La calma se vuelve una referencia. Un lugar interno al que puedes volver cuando lo necesites. Y desde esta tranquilidad profunda surge un entendimiento inevitable. Hay pesos que no te pertenecen, memorias que aún no has soltado, historias que siguen acompañando tus pasos. Esa comprensión será el puente natural hacia la siguiente reflexión, donde el pasado se convierte en un visitante silencioso que aún influye en tu cuerpo hasta que finalmente lo dejas reposar en su lugar. Hay recuerdos que no se marchan con el paso del tiempo. No porque sean demasiado intensos, sino porque encontraron un lugar dentro de ti y se quedaron atrapados en una zona donde no pudieron disolverse por completo. El pasado tiene esa forma silenciosa de acompañarte. A veces aparece como un pensamiento leve que surge sin motivo. Otras como una sensación en el pecho, como si algo se cerrara cuando una escena antigua vuelve a tocar la puerta de tu mente. También puede manifestarse en el cuerpo como una tensión que reaparece siempre en el mismo lugar, recordándote que hay algo que no terminó de descansar. El peso del pasado no depende solo de lo que viviste, sino de cómo lo sigues sosteniendo. Hay recuerdos que mantienes vivos con pensamientos repetitivos. Otros los conservas en forma de culpas que nunca terminaste de soltar. Algunos los arrastras por lealtad, como si renunciar a ellos fuera traicionar una parte de tu historia. Otros simplemente quedaron atrapados en un momento en el que no sabías cómo procesarlos, y desde entonces permanecen ahí, actuando como un eco constante que vibra en el fondo de tu cuerpo. El cuerpo guarda lo que la mente no tuvo tiempo de entender. A veces ese almacenamiento se siente como una presión ligera que aparece en situaciones concretas. Otras veces se presenta como una emoción que parece no tener origen. Puedes sentirlo al final del día, cuando todo está en silencio y tu sistema interno ya no puede distraerse con tareas o con estímulos externos. El pasado encuentra esos momentos para asomarse, no para lastimarte, sino porque aún no ha encontrado su lugar definitivo. Un sabio estoico habría dicho que nada de lo pasado puede cambiarse, pero sí puede ordenarse. No para borrarlo, sino para colocarlo en su sitio. La psicología moderna lo expresa de otra forma, hablando de integración, de procesos que necesitan completarse, de emociones que esperan reconocimiento. Al final ambas visiones convergen en lo mismo. El sufrimiento prolongado no viene del hecho en sí, sino de la forma en que lo sigues cargando. Cuando un recuerdo se mantiene dentro de ti como una roca, no es porque quiera quedarse. Es porque no ha encontrado el momento para asentarse sin resistencia. El pasado pesa cuando lo sostienes con tensión. Pesa cuando te culpas por cosas que no sabías manejar en aquel momento. Pesa cuando te comparas con una versión que ya no existe. Pesa cuando sigues exigiéndote respuestas que entonces no podías dar. El cuerpo refleja todo esto. La espalda se cansa. El estómago se tensa. El pecho se cierra. La respiración se queda a mitad de camino. Son señales de que sigues viviendo parte de tu historia como si aún estuviera ocurriendo. Soltar el pasado no significa olvidarlo ni minimizarlo. Significa permitir que deje de influir en cada parte de tu cuerpo. Significa aceptar que lo que fue ya no necesita gobernar tu presente. A veces soltar llega en forma de una comprensión pequeña y repentina, darte cuenta de que hiciste lo que podías. Otras veces llega como una emoción que se libera lenta, casi en silencio, como una brisa que mueve una hoja atrapada. Y en ocasiones llega después de muchos días de sentir, de integrar y de permitirte un poco más de espacio interno.
Soltar también implica ser amable contigo mismo. Significa mirarte sin juicio, sin exigencias imposibles, sin esa dureza que te ha acompañado durante tanto tiempo. Cuando aflojas esa rigidez interna, el pasado empieza a encontrar un lugar más ordenado. Ya no se presenta como un golpe inesperado, sino como una historia que puedes observar desde cierta distancia. Esa distancia no es frialdad, es claridad. Te permite ver lo que ocurrió sin revivirlo, reconocerlo sin castigarte, recordarlo sin que tu cuerpo se tense. El pasado deja de pesar cuando lo reconoces con madurez y no con miedo. Cuando lo aceptas sin luchar contra él. Cuando dejas de interpretarlo como una amenaza. Y cuando esto ocurre, tu cuerpo lo siente de inmediato. La respiración fluye con mayor naturalidad. Los hombros recuperan su posición. El pecho se abre. El abdomen se suaviza. Es como si cada parte de ti entendiera que ya no tiene que seguir defendiendo algo que quedó atrás. Esta liberación es discreta, pero profunda. Marca el inicio de un modo de estar en el mundo más ligero, más honesto, más alineado con tu presente. A medida que el pasado pierde peso, tu interior se reorganiza. Encuentras espacio para nuevas emociones, para pensamientos más claros, para relaciones más sanas contigo y con los demás. Ya no caminas con la carga de historias antiguas que se repiten como ecos. Caminas con la serenidad de alguien que entiende que la vida avanza y que tú avanzas con ella. El cuerpo agradece esta transición. Se vuelve más flexible. Recupera energía. Encuentra un ritmo más amable. La mente también encuentra descanso, porque ya no necesita vigilar cada recuerdo para protegerte de él. Y así, mientras el pasado toma su lugar sin imponerse, surge un silencio interno distinto. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Un silencio donde puedes sentir la vida tal como es ahora, sin las sombras de lo que fue. Ese silencio es un espacio nuevo, una forma de equilibrio que se construyó a través de cada reflexión anterior. Es el lugar donde el cuerpo puede respirar con libertad y donde la mente puede descansar sin miedo. Es el cierre natural de este recorrido y, al mismo tiempo, el inicio de una manera más suave y profunda de habitar tu propio interior.